con la primera parte. Para ello yo les voy a compartir el archivo del editor, el Excel para trabajar sobre la hoja directamente. Listo. Por favor me indican si lo están visualizando. Sí. Ahora sí. Listo. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pantalla, ¿no? Y vamos a capturar la información. Ese es el objetivo. Y sobre cada uno de los campos vamos a colocar criterios de validación. Entonces, para ello debemos, como ustedes saben, todo sistema de información se lo hace a través de interfaces tanto de entrada como de salida. Y cómo lo hacemos es a través de pantallas. Entonces, cómo usted interactúa con la aplicación. Existe la interfaz de ventanas, la otra es a través de una interfaz de comando. Entonces, normalmente la pantalla está orientado a usuarios de tipo general y la parte de comandos lo hace ya aquellos que tienen una cierta experticia y lo manejan a través de ciertas teclas de función o la aplicación de una combinación de teclas. Entonces ese es el famoso interfaz de comandos. Obviamente que la diferencia radica en que para el usuario general hay que darle todas las facilidades, ¿sí? Y obviamente eso va a llevar un poco más tiempo la interacción con la aplicación. En el caso ya de los expertos, ese tipo de interfaz como que resta un poco de tiempo a la productividad de la persona, entonces lo hace a través de comandos. De hecho, en el caso de las herramientas ofimáticas están orientadas en estos dos sentidos. Entonces los usuarios generales, donde usted tiene que ir a la opción, digita la subopción, le aparece una ventana, a su vez aparece otra ventana en el caso de que seleccione una opción relacionada con la primera opción, hasta llegar a la acción que usted necesita ejecutar. En cambio, en la otra es directamente combinación de control al C, control al B, control P, lo que sea. Entonces son acciones que lo hacen directamente. Entonces acá cuando trabajamos con el Excel, ¿sí? Entonces es la misma orientación. La una es trabajar directamente sobre la celda y la otra es trabajar sobre una ventana que yo programe. Y al momento de trabajar sobre una ventana quiere decir que le voy a dar solamente acceso a ciertos campos que permitan registrar la información. Al resto de campos o resto de celdas que forman parte de la hoja de Excel no debería tener acceso. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, aquí datos personales. Entonces, la recomendación aquí es que usted, cuando coloca el nombre del archivo, cada una de las hojas, ¿sí?, vaya colocándole un nombre que tenga relación con la información que usted va a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a trabajar con personal, porque voy a capturar los datos de una persona, ¿sí? A lo mejor luego yo voy a trabajar con cuenta de productos, ¿sí? Entonces me creo otra hoja y aquí le coloco productos, ¿ya? Entonces eso quiere decir que en personal solamente voy a guardar información de la persona. En productos solo la información de los productos. Entonces acá obviamente yo me voy a simular como si estuviera trabajando con una ventana y dentro de esa ventana voy a crear esta información de captura de información. Entonces por lo tanto yo necesito un nombre de la ventana. Entonces aquí coloco datos personales. ¿Ya? Luego, ¿qué datos voy a capturar de esta persona? Entonces, yo podría combinarle de forma horizontal o de forma horizontal y vertical. Es decir, yo utilizo el espacio requerido y luego le voy a dar el formato de página. Entonces aquí le voy a colocar nombres, ¿sí? Nombres de la persona, ¿sí? Otro dato que a mí me interesaría es
es el sector en el cual se encuentra esta persona, ¿sí? También necesito saber el género, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí género. ¿Qué otra información necesito saber de esta persona? A lo mejor el correo electrónico. ¿Ya? La otra a lo mejor es la edad. ¿Ya? Entonces, esta para mí podría ser una pantalla. En el caso de productos yo puedo generar más información y no necesariamente colocado de forma horizontal. Yo digamos que dependiendo de la pantalla que tenga, sectores, mucho espacio, lo que voy a generar es que aquí le voy a colocar en la misma lo que es sector y le voy a colocar género, ¿sí? Le muevo la pantalla. ¿Cómo muevo el campo? Simplemente me ubico en el campo, en la parte superior. Les había indicado de que el cursor me indica la actividad asociada a la que puedo ejecutarla. Entonces, eso quiere decir que está en un modo diferente, ¿sí ve? Entonces, le muevo el campo. Luego, una vez que salgo de eso, el cursor me indica toma otra forma, quiere decir que tiene otra actividad a realizar. Entonces, la forma del cursor le indica las operaciones con las cuales yo puedo estar asociado. Reitero en el sentido de que siempre cuando trabajamos eh, en diferentes secciones, porque estamos trabajando con objetos o ventanas, cada ventana tiene asociado un grupo de acciones. ¿Y cómo saco eso? Es simplemente con el botón derecho. Entonces ahí tengo todas las opciones asociadas. De acuerdo. Entonces vengo acá y le voy a dejar ahí. Entonces, ¿cómo hago esta parte? Entonces empiezo a formatear el documento. Digamos que determiné esta información de esta forma que le voy a capturar. Entonces debo darle la forma de ventana. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces de aquí se me ocurre, le voy a dar una forma y voy a insertar. ¿Cómo inserto? Entonces me voy a la columna, botón derecho y me da la opción de insertar. Entonces inserto, en este momento como me ubiqué en la columna, el Excel interpreta que va a insertar una columna. En el caso de que si me ubique en la fila y doy botón derecho y doy insertar, obviamente me va a interpretar como si deseo insertar la ventana. Perdón, una fila. Entonces en este momento voy a señalar una sección como si fuera ventana. Entonces la hago de esta forma. ¿De acuerdo? Y le voy a colocar un fondo. Entonces doy botón derecho de la misma forma y voy a formato de celdas. ¿Sí? Y en formato de celdas lo que voy a generar es primero el borde, ¿sí? Y luego el fondo y algún efecto que desearía colocarle. Entonces aquí empiezo a trabajar con alineación, con fuente, ¿sí? Entonces la orientación, puedo cambiar la orientación del texto, ¿sí? En el caso de que desee hacerlo diferente, ¿sí? Entonces la fuente, el tipo de letra, ¿sí? El estilo, el tamaño que voy a colocar. Cuando hablo de bordes, entonces aquí ya digo, ¿qué tipo de borde voy a colocar a toda esta sección que lo tengo marcado? Entonces yo le voy a colocar una doble línea, ¿sí? Entonces selecciono la doble línea y le digo sobre qué secciones voy a colocar la doble línea. Esta parte de diseño ya tiene que ver de forma personal, cómo usted lo desea realizar. El Excel lo que le da son las herramientas que le permiten realizar de mejor manera, pero el criterio de diseño ya lo establece usted. Entonces yo determino esto y le digo qué relleno le voy a colocar. Bueno, le voy a colocar un fondito medio de color azul, no tan intenso, porque para que se pueda identificar las letras, y le acepto. Entonces, este momento ya me da la opción como si fuera una ventana, ¿sí ven? Ahora digo, sobre el encabezado, yo veo que voy a utilizar de la letra C hasta la letra H. Entonces digo, voy a colocar hasta la H, le voy a centrar el texto. Entonces hago botón derecho, me voy a formato de celda, porque estoy formateando el documento, entonces voy a la misma ventana.
Y aquí en la parte de alineación, perdón, se fue dejé de compartir. Ya, nuevamente están visualizando. ¿Sí están visualizando el archivo? Sí. Ya. Entonces ahí nuevamente nos vamos a la parte de alineación. La alineación le dice horizontal, inferior o centrado o justificado. Entonces, en la parte horizontal, ¿sí? Hay la opción de centrar en la selección, porque normalmente lo que hacemos es combinar todas las celdas y luego centrarlas, ¿sí? Ahora, esta opción le permite, independientemente de centrado, de unir las celdas, porque cuando nosotros trabajamos con tablas, cuando tenemos una combinación de celdas, ya impide aplicar fórmulas o impide aplicar un formato, porque el hecho de que están unidas las celdas le genera esa dificultad. Entonces, si no deseo hacerlo, pero simplemente quiero visualizar bajo esa sección, hago uso de esta opción de centrado en la selección, porque aquí hay algunas alternativas. Entonces, vea el efecto que vamos a tener. Entonces, no he unido las celdas, simplemente lo que he hecho es seleccionar un grupo de celdas y en esa selección centrar el texto con el cual estoy trabajando. Aparte de eso, digo, le voy a centrar en la parte vertical. Entonces, lo que he hecho es centrar en la selección en la parte horizontal y centrar en la parte vertical. Esta parte de opciones de control del texto no le voy a hacer uso porque es un texto corto, pero si yo tuviera un texto mucho más grande, ahí sí tendría que hacer uso de la opción de ajustar texto. Y la otra alternativa que le había indicado es la parte de combinar celdas, que tampoco lo voy a hacer, ¿ya? Por el hecho, y ya le digo por qué no lo hago. No lo hago es porque, si usted observa, ¿sí? Cuando yo combino celdas, todas de este grupo de celdas se combinan y es tratado como si fuera una sola sección, pero yo no deseo hacer eso. Ya, ahorita es totalmente independiente, ¿sí ven? Entonces yo no tengo, es como si existiera simplemente filas de columnas, pero le tengo seleccionado. Entonces yo me ubico en esta selección, en cualquier celda y resulta que el dato no lo encuentro. Porque ¿dónde estaba el dato? Lo encontraba en la columna C, en la fila 4. Entonces ahí me aparece el texto, pero está centrado sobre esta selección que lo hice inicialmente. Entonces normalmente yo siempre utilizo esta alternativa por el hecho de que posteriormente yo puedo realizar la aplicación de fórmulas y la aplico a toda la columna. Cuando están combinadas no me da esa alternativa, no es posible aplicarlo. Entonces acá le voy a colocar negrillas, le voy a cambiar el tipo de letra. Entonces para eso me voy a la opción de fuentes y le voy a colocar una de tipo Arial, de esta. Le voy a aumentar el tamaño, ¿sí? Le puedo colocar un color a la letra, ¿sí? Ya. Puedo insertar una imagen, también lo podría hacer y le coloca a este lado izquierdo o lado derecho, o podría colocar una imagen, ¿sí? de una ficha si usted va a hacer una ficha personal, usted podría colocar aquí la imagen, ¿sí? Y puede capturar la imagen, ¿sí? Es decir, puede hacer muchas cosas. Luego, sobre cada uno de los campos, lo único que voy a hacer es colocar negrillas y aumentar un poquito el tamaño de la letra, ¿sí? Nada más. Entonces, si voy a trabajar con todo un grupo, selecciono el grupo de celda sobre la que voy a efectuar el cambio, le digo que el tipo de letra va a ser 12 y le voy a colocar negrillas. Entonces, si ve, hay diferentes formas de hacerlo. La una es con el botón derecho y las opciones asociadas, y la otra es irme al menú. Entonces, diferentes formas de interactuar. Entonces, una vez que tengo esa información, digo, ¿dónde voy a capturar la información? Entonces, simplemente me ubico y digo, le voy a dar más espacio a nombres, ¿sí? Y a esta, en cambio, para identificar que es un campo de ingreso de información, lo voy a colocar de color blanco, ¿sí? Y es más, podría colocarle una cierta orden sobre el mismo, de tal manera de que me permita identificar que ahí voy a ingresar información,
¿sí? Puedo colocar igual doble línea, puedo hacer algunas cosas, ¿no? En la parte de sector, si yo deseo copiar este formato para todos, porque la pantalla debe guardar una cierta consistencia en su diseño, entonces me voy a la viñeta, me voy a la parte superior del menú inicio y con la brocha que permite copiar formato, me ubico en la celda y copio el formato. Entonces ya no tengo que repetir lo que estaba anteriormente haciendo con 2 o 3 opciones sobre el campo, sino que automáticamente copio ese formato. Luego acá nuevamente vuelvo a copiar, voy a copiar en el resto de campos el mismo formato. Y ahí lo tengo de esta manera. Entonces ahí tengo ya diseñado una pantallita, porque posteriormente yo podría decir o colocar acá abajo, ¿sí? Digamos que esta es la sección de ingreso de información, pero en la parte de acá abajo yo podría colocar luego un botón que me diga grabar o nuevo o borrar, ¿ya? Entonces son acciones que podría posteriormente hacerlo. Entonces ahí lo voy a colocar con un color diferente, ¿sí? Entonces esto es más gusto o diseño de la persona, ¿sí? Y esta sección es la que me va a capturar información de datos personales. Reitero, aquí yo puedo incorporar una imagen, ¿no? Coloco los campos y ya voy ubicando los campos en los cuales se va a colocar. Entonces una vez que ya tengo diseñado esta pantalla con todos los campos, digo, voy a darle formato a esta pantalla, de tal manera de que cuando yo ingrese nombre solo me garantice texto, cuando yo ingrese al sector me saque de una lista que se encuentra ya predefinida y no le dejo abierta para que sea el usuario quien me ingrese esa información, de tal manera que yo facilite ese proceso de ingreso. Entonces no es lo mismo seleccionar que digitar. Al momento de digitar yo puedo cometer una serie de errores, y ahí les había indicado de que el Excel, si bien es cierto, yo escribo sector eh, y puedo colocar un espacio entre sector o puedo colocar un punto. Ese hecho de colocar espacios o puntos o separaciones entre las diferentes palabras, desde la parte de concepción yo puedo decir que es el mismo dato, pero el Excel lo considera de forma diferente. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es más bien que seleccionen, evitar en la medida de lo posible que ingresen, sino que seleccionen. En el caso del correo, de igual manera, en caso de edad ya son números, en el caso de género viene a ser otra lista. Entonces la idea es que cuando yo tengo ya datos constantes o estándares que debo seleccionar, entonces la recomendación es la siguiente: yo me creo una hoja adicional dentro del archivo con el cual estoy trabajando. Entonces yo deseo mover la hoja, ¿sí? ¿Cómo inserto una hoja? Bueno, es el botón derecho y le da la opción de insertar y se ubica, se inserta la nueva hoja. Igual, para darle el nombre a la hoja, doble clic sobre el nombre y aquí yo le voy a colocar como datos de todas las hojas que voy a hacer referencia. Entonces, porque esta hoja de datos yo le puedo posteriormente ocultar o le puedo colocar un nivel de protección de tal manera que esa información que es estándar o es, a lo mejor puede ser inclusive estar reservada o que solamente debe manejar una sola persona, lo puedo proteger de tal manera que no visualice el resto de personas. Entonces, como oculto, por ejemplo, da botón derecho y oculta la hoja, ¿sí? Entonces eso al momento de dar a la persona que va a trabajar, entonces solamente va a visualizar las hojas que usted trabajó, y es más, puede ocultar con una protección que ya lo vamos a ver. Entonces la idea es que voy a trabajar con pantallitas, ¿sí? Porque luego yo más adelante voy a ver que voy a generar una base, un archivo donde vamos a tener aquí, ¿sí?, datos de personal. Entonces esta es la captura de la pantalla y luego aquí vamos a tener una hoja. Entonces voy a insertar otra hoja, ¿sí? Y aquí lo que le voy a colocar le voy a colocar datos personal, ya. Entonces tengo una pantalla que me dice datos, ¿sí?, donde capturo la información. La otra es, aquí voy a tener los mismos campos, ¿sí?, de nombres. Entonces normalmente lo que suelo hacer es lo siguiente, ¿no?
vengo acá, si usted tiene una lista hace esto, control C, porque debe colocar con el mismo nombre. Entonces viene acá, se ubica en la celda, ¿sí?, de entrada, da botón derecho, dice pegado especial, y tiene la opción del pegado especial, ¿sí? Cuando tiene el pegado especial hay algunas alternativas, o copia dato, o copia formato, o copia todo, ¿sí?, o solamente copia valores, ¿sí?, o copia solamente la fórmula en el caso de que tuviera esa celda solo fórmulas. Y dentro de pegado especial dice, puedo hacer uso de la opción de pegar todo con lo que le he indicado, o, o realizar el proceso de transponer. Entonces lo que estaba en filas se convierte en columnas, o lo que estaba en columnas se convierte en filas. Entonces de esta manera yo veo que estoy copiando la misma información con los mismos campos, pero ya no de forma horizontal, de forma vertical como estaba, sino de forma horizontal. Y aquí lo que hago es eliminar. Entonces elimino los campos y me evito el hecho de volver a colocar o digitar la misma información. ¿De acuerdo? Entonces vengo acá y toda esta misma información que le tengo acá, ¿sí?, porque ese es el objetivo de lo que estamos queriendo hacer, es que vamos a generar esta basecita. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Nosotros trabajamos directamente sobre esto, ¿sí? Entonces usted va a tener el archivo del Excel, ¿sí?, empieza a dar los nombres de los campos en las columnas, y lo que empieza a hacer es digitar aquí. Entonces nombre, dice Jorge, Jorge Cepeda, por decir algo, ¿sí? Luego sector, y usted empieza a ingresar aquí, sector norte, ¿sí? Correo electrónico, le dice JC 2020 y le coloca gmail.com, ¿sí? La edad le dice 12, por decir algo, o 25 más. Género le dice masculino, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros gestionamos la información. Pero la otra es que yo quiero sistematizar este proceso de ingreso. Es decir, no lo quiero hacer directamente en la hoja, sino que quiero darle facilidad de que alguien diga, venga acá, ingrese aquí la información y tenga un botón que le diga grabar y automáticamente se vaya acá, ¿sí? Y de esta manera yo genero la base. Pero genero la base ya con un cierto criterio de validación. Entonces, una alternativa es que yo aquí coloque criterios de validación, ¿sí?, que también lo vamos a hacer. O la otra es que yo tenga una pantallita, pero ya con criterios de validación, donde solamente estos campos sean aquellos que permitan ingreso de la información, de tal manera que cuando yo venga acá no me permita realizar esto, ¿sí? Entonces ese es el objetivo de lo que estamos haciendo en este momento. Bien, entonces empecemos a validar. Como es de tipo texto habíamos indicado, vamos a la opción de datos y existe la opción de la opción de irnos a la opción de donde dice validar datos. Entonces en la opción datos, herramientas de datos, en esta sección está la opción de validación de datos. Entonces vamos acá y voy. Entonces y me despliega la ventana validación de datos, que a su vez tiene 3 ventanas. Una que es la configuración, dependiendo del tipo de dato que yo quiero proteger o validar. Luego un mensaje de entrada, que es una ayuda para que la persona sepa qué información debe ingresar en cada uno de los campos. Y en el caso de que no cometa algún error respecto de la regla de validación que le estoy colocando, le indicaría qué tipo de error está cometiendo al ingreso a la información. Es decir, existe una ayuda respecto de la información que va a ingresar, y lo otro, en el caso de que no esté ingresando de forma correcta, el error que estaría ingresando en cada uno de estos celdos. Entonces la recomendación es que usted utilice estos 3 ventanas de esta
ventana de las 3 viñetas, perdón, de esta ventana de validación de datos. Entonces vamos a la parte del dato que voy a validar. Entonces aquí me dice las opciones que tengo es que yo debo ingresar cualquier valor, es decir, no establezco ningún criterio. La otra es que sea un número entero, que sea un decimal, que sea de una lista, que sea una fecha. La otra que sea una longitud del texto. Es decir, si yo voy a ingresar un nombre, ¿qué debo garantizar? De que al menos me ingrese un par de caracteres, ¿no es cierto? Me ingrese es decir, no, que no me deje vacío. Entonces lo que le digo es que sea mayor que la longitud del texto sea mayor que 5, digamos. Entonces, y luego en mensaje de ayuda yo le digo ingresar datos, nombres de personas, o ingresar los nombres y apellidos. Vamos a decir nombre y apellido del cliente, pongámosle así. Esto ya es información que usted un poquito le va a definir. Ingreso nombre y apellido. Ingreso de nombre y apellido. Permítame modificar esto nada más. Ya, ingresar nombre y apellido. Entonces, mensaje es colocar datos de los clientes. Y en la parte de mensajes de error, le digo que eso es alto, es una advertencia, es una información. Entonces, digamos que es una información nada más. Y título de que el campo no debe, el título es dato obligatorio. Y en mensaje de error le decimos que al menos debe contener un mínimo de 5 caracteres. Ya, y aceptamos. Entonces una vez que hacemos eso, entonces estamos sobre el campo y ya se me despliega automáticamente la ayuda. Entonces ingresar nombres y apellidos, colocar datos de los clientes. Entonces la retroalimentación que le doy a la persona que va a hacer uso de esto, ¿no? Entonces yo ingreso dos caracteres y le digo aceptar. Sí, aquí me sale el error que le había indicado. Es decir, al menos debe contener un mínimo de 5 caracteres. Entonces acepto, ¿de acuerdo? Entonces aquí me borra y no me permite ingresar. Y no voy a pasar de aquí mientras no ingrese esa información. Entonces de esa manera estoy garantizando que al menos me ingrese el principio, el criterio que estoy aplicando de que debe ingresar al menos un nombre. Entonces cuando yo digite, por ejemplo, Carlos, y le doy un enter, ahí sí me va a aceptar. ¿Sí se da cuenta? Entonces establecí un criterio. Entonces, al momento de hacerlo, me garantizo de que ingrese una información, porque normalmente las tablas, cuando estoy acá, entonces no tengo la información de la persona, le dejo en blanco, pero cuando yo tengo en blanco, me genera dificultades, o sea, no voy a tener la información que debería hacerlo. Entonces, ese es el objetivo con lo que estamos tratando este momento. Cuando hablamos de sector, digo, bueno, sector ya está definido. Entonces, dependiendo de la empresa, digo, vamos a trabajar con 4 sectores, 5 sectores, pero esos datos ya son comunes. Entonces, me voy a la hojita de datos y me creo una celda que diga sector. Y en sector yo ya defino, ¿sí?, cuáles son los sectores con los cuales voy a trabajar. Entonces, por defecto yo voy a colocar norte, centro, sur, valles, dejémosle así, general, ya, porque la idea es la misma. Entonces, a esto yo le digo, bueno, voy a, este es un dato con los cuales yo voy a trabajar. Si algún momento yo modifico, entonces tendría que venir acá y nuevamente seleccionar o modificarle. Entonces van a ver que la selección es la que habría que modificar, pero la información que está dentro de la selección, si yo le modifico, automáticamente se actualiza.
En el caso de que aumente el número de campos o de celdas que forman parte de esta selección inicial, eso sí tengo que venir acá y modificarlo. Entonces voy a personal y digo, y esa información ya lo tengo definida. Entonces nuevamente me voy a la opción de datos, a la sección donde dice herramientas de datos y a la alternativa validación de datos. Y ahí nuevamente vuelvo a realizar el mismo proceso que hice con el campo número 1. Entonces aquí no le digo que va a ser cualquier dato, sino que le voy a colocar una lista. Entonces cuando le digo lista, el Excel me dice, bueno, está bien, ¿de dónde vas a sacar la lista? Entonces le digo, yo le voy a sacar de la hoja de datos, donde va a estar toda la información con la cual voy a estandarizar o es información con la cual voy a trabajar dentro de todas las hojas, porque esta misma información que coloco aquí le puedo utilizar en datos de productos, ¿sí? O de vendedores, ¿sí? Si me genero otra hoja diferente. Entonces selecciono la lista, acepto eso, ¿sí? Y aquí no le coloqué ninguna despliegue de ayuda, ¿sí? ¿Sí ve? Entonces, si deseara colocar lo mismo que hice en el campo 1, debería hacer uso de las otras opciones, que es mensaje de entrada. Entonces le digo título, ubicación, le voy a colocar ubicación. ¿Qué mensaje? Seleccionar. Entonces aquí ya le digo seleccionar sector donde vive. Y en mensaje de error es, no le digo alto, sino que simplemente le digo una advertencia, y aquí el título es dato, seleccionar dato, simplemente título, seleccionar dato. Seleccionar dato. Entonces mensaje de error es no ingresar información, no ingresar información. Entonces acepto. Entonces lo mismo que ocurrió en el caso anterior. La diferencia es que aquí le valido respecto de un tamaño, a cambio le valido ya con una lista de valores. Entonces me aparece ubicación, seleccionar sector donde vive. Entonces me voy a la donde se encuentra el icono de una flechita hacia abajo y me despliega la lista que ya lo tengo seleccionada dentro de datos. Entonces aquí solamente selecciono y acepto y me permite ingresar. Pero si vengo acá y pongo cualquier valor y le doy enter, sí me va a desplegar el mensaje, dice no ingrese información. ¿Sí ven? Entonces, porque ya está validado de que solamente debe de la lista que se encuentra seleccionar esa información. En el caso del correo electrónico, igual deberíamos validar de que no sea, debería al menos contener el valor de el arroba, o que debería ser mayor que un número. Entonces ese podría ser el criterio. Cuando es números, entonces debería ser un rango mayor que 0, porque no puede haber una edad negativa. Entonces vamos a hacer esa validación. Entonces voy nuevamente a la parte de datos, herramientas de datos, voy a validación de datos, y aquí le digo, no es cualquier valor, va a ser un número entero, ¿sí? Y el número entero tiene que ser mayor que, y bajo el criterio de validación, le digo, espérese un ratito, me voy a mi hoja de datos y coloco aquí el campo de edad, y coloco la regla, ¿no? La regla es que sea mayor que 0. ¿Sí? Regla, mayor que 10, mayor que 5, o mayor que 15, o mayor que 18. A lo mejor necesita validar la información de que la persona que vaya a ingresar, o la edad, no sé, dependiendo de lo que usted vaya a realizar, tenga un mínimo de edad. Entonces yo le digo que al menos tiene que ser mayor que 18, porque necesito que sea mayor de edad. Entonces esta es la regla sobre edad, ¿sí ve? Entonces vengo acá, y en esta hojita de datos estoy colocando todas las reglas que voy a aplicar, porque en el momento en que yo modifique esta regla, no tengo que modificar en todos los campos, sino que vengo acá simplemente y modifico. Y eso se me actualiza en la regla que estoy definiendo en la parte del personal. Entonces vengo acá y le digo
Entonces en este momento sí, me voy a la parte de datos, me voy a la opción de validación, ¿sí? Validación de datos, ya. Entonces le digo que no es cualquier valor, sino es un número. Le digo que sea mayor, mayor que, ¿sí? Mayor que, y le digo de dónde voy a sacar la regla. Entonces me ubico en la hoja datos y le selecciono el valor al cual va a validar. Entonces simplemente le acepto y acepto, ¿sí? Entonces aquí si yo ingreso, por ejemplo, 12, ¿sí? No me va a salir. Y como no coloqué el mensaje, no personalicé, me va a salir el propio error que el Excel le despliega. ¿Ya? ¿Ya? Entonces yo digo, no, me equivoqué. La edad que sea mayor que 10 nada más. Entonces me voy a datos y vengo y modifico acá. Si ya no tengo que modificar en la regla, ¿sí se da cuenta de la diferencia? El hecho de estandarizar toda la información que va a ser susceptible de modificación. Entonces digo 10 y ya acá me voy nuevamente a la hoja de personal, voy a edad y digito 11 y me va a aceptar. Antes estaba 18 y no me aceptaba, entonces hoy sí, pero en el momento en que yo digite nuevamente 2, me va a decir los errores que estoy cometiendo, entonces no me va a permitir ingresar. De esta manera estoy validando la información. En correo electrónico, ¿qué regla creen ustedes que podríamos validar? Ya con las características que les he estado indicando. Solo letras. Solo letras, entonces definémosle texto y un valor de caracteres. Entonces igual, aplicando el mismo criterio nos vamos acá y decimos correo electrónico. Entonces aquí le voy a, solamente para que quede medio simpático, le coloco esto ya. Entonces esta es sobre el campo sector estoy aplicando estos valores, sobre edad estoy aplicando esta regla, igual sobre correo electrónico voy a hacer lo mismo aquí, correo electrónico, y le digo cuál es la regla, ¿sí? La regla va a ser que sea mayor que 10, al menos, o 15, digamos que 10, ¿sí? Esa es la regla. Entonces vengo acá y hago referencia a eso. Entonces nuevamente me voy a personal, me ubico en el campo, me voy a la parte de datos, a la parte de datos, en la opción de validación de datos, no le digo cualquier valor, sino que le digo que va a ser de tipo texto, longitud de caracteres, y le digo que sea mayor, nuevamente, mayor que, me ubico en la celda donde donde está aplicada la regla, perdón, me voy a datos y selecciono la regla, vengo, acepto esa información y ya está aplicada la regla. Entonces cuando yo ingrese un texto pequeño me va a salir el error. Entonces si es un texto mayor ya debería validar eso. Entonces ahora voy a colocar un correo cualquiera y le digo Carlos 2020 al 64 gmail.com y doy esa información y me ingresa. Y en género, en cambio, va a ser otra lista, ¿no es cierto? Para eso nuevamente me voy a datos. Una pregunta, profe. Claro. Sí, ¿Hay dígame. cómo validar que tenga el arroba? Ahí le dice que al menos debe tener un carácter. Entonces ahí le coloca el carácter que debería colocar. Ok, Bien. gracias. Entonces vamos acá y le decimos género. Género. Entonces el mismo formato. Vengo acá, voy a inicio,
le doy el colorcito. ¿Y cuáles son los géneros que voy a trabajar? Masculino, o solamente M, o solamente, o la letra completa, y acá femenino. Creo que son los dos que tenemos por ahora, ¿no es cierto? Ya. Vengo nuevamente a personal, voy al campo, voy a la opción de datos, a la opción de herramientas de datos, validación de datos, y le digo de una lista. Me dice de dónde voy a sacar la lista, me ubico donde se encuentra esa información, selecciono el rango, acepto y acepto. Y ya solamente genero y hago uso de eso. Entonces de esta manera mire que estoy validando los campos. Entonces esta es la primera tarea. ¿Ya? El objetivo de esto es que estoy definiendo una pantalla de datos, pero con criterios de validación que se lleve a su vez a generar una base de datos ya con criterios de validación o con un cierto criterio de validación que me garantice al menos una cierta calidad de la información que yo estoy capturando. La otra es que yo también podría hacer lo mismo sobre la parte de las celdas, o sea, lo mismo que apliqué en cada una de estas, ¿sí? Lo puedo hacer sobre la hoja. ¿Cómo lo haría? Entonces simplemente vengo y selecciono, por ejemplo acá, datos, me voy nuevamente a la parte de validación de datos, y la regla que había aplicado ahí es que debe ser un texto mayor, longitud del texto, y tiene que ser mayor que 5, ¿cierto? Tiene que ser mayor que, y la otra es que yo coloque aquí, no, le diga 5, ¿sí? O haga referencia a un valor. De cualquiera de los casos me va a funcionar. Entonces cuando venga acá y vaya a ingresar, por ejemplo, los nombres, ¿sí? Me sale el error, ¿sí se da cuenta? Entonces he validado sobre todas las celdas, ¿sí? ¿Sí? Entonces no me va a dejar permitir o ingresar información mientras yo no ingrese esa validación. En el caso de escritor lo mismo, vengo acá, voy sobre la celda, nuevamente me voy a la opción de validación, valido datos y le digo que es de una lista. Entonces la lista me ubico donde está, para eso me voy nuevamente a mi hojita de datos, mire que esto ya es estándar, acepto, ¿sí? Y sobre todos los campos ya me va a aparecer, ¿sí ven? Sobre todos los campos ya me va a aparecer esa información. Entonces cuando venga acá en esta celda, digamos que me ubico sobre esta celda, ya correcto, me voy por acá abajo y así voy colocando toda esta información y le borro, ¿ya? ¿De acuerdo? Y el mismo criterio debería aplicar sobre edad o sobre género, ¿sí? Entonces sobre género nuevamente me voy a la opción de validar, me voy a la opción de validación de datos, ya no es cualquier valor sino que es una lista, el origen donde se encuentra en la hoja de datos, indico, selecciono los campos y acepto, y eso se me aplica a todas. Entonces ya ve que acá ya tengo validada esa información. Entonces en este momento lo que he hecho es validar esta información. Entonces por favor, si alguien está siguiendo, ¿qué debería hacer en la parte de edad? Un mayor o menor a, bueno, sería mayor a cierta edad. Joaquín va bien mañana. Ya hablamos otro día. A ver, vamos sobre la parte de edad. ¿Cómo lo haríamos? Entonces nuevamente
selecciono, me voy a la opción de validación de datos y aquí no digo cualquier valor, sino que es un valor, un número entero, ¿sí? y que sea mayor que, y digo la condición donde se encuentra en la hoja de datos y coloco el valor que le había colocado como punto de validación y acepto. Entonces aquí cuando ya ingrese 2 me va a decir que no hay chance. Ahí sí puedo. Error. Sí puedo. Y aquí 3. No. Está mal aplicada la regla. Vamos acá. Tengo validación de datos. Debe ser un número entero. Tiene que ser mayor que. Vengo acá. Me voy a la regla de DAT. Y acepto. Y aplicar. Acepto. Entonces en este momento debería tener aplicado a todas las celdas. Vengo acá y le digo 3 y me aceptó. A ver, veamos qué está ocurriendo. Entonces nuevamente me voy a validación de datos, mayor que, le voy a colocar el dato de 10. Acepto. Ya, entonces vengo acá, nuevamente que ingrese 3, 6, ahí me sale el error, ¿sí? Entonces ahí estamos. Entonces lo voy a aplicar con la otra condición. Vengo acá, digo validación de datos, voy a borrar todo, ¿no? Para evitar inconvenientes, porque normalmente cuando yo trabajo y apliqué una fórmula, siempre queda puede quedar alguna referencia. Entonces cuando tengo ese inconveniente, lo que hago es irme a la opción de inicio y aquí hay una opción de borrado o brochita donde dice borrar. Y aquí le dice qué quieres, borrar todo, borrar solo formato, borrar contenido. La ideal es borrar todo, ¿sí? Entonces se me va a perder los campos y todos los formatos, pero en este caso es preferible hacerlo. Entonces vengo acá y se me borró. Entonces aquí voy a colocar edad nuevamente. Puedo copiar el formato, ¿sí? Y ahí sí aplico sobre toda la regla. Entonces digamos que lo voy a aplicar sobre todo este bloque, que también es la otra alternativa. Entonces me voy a la parte de datos, validación de datos, le digo que no es cualquier valor, sino que es un número entero, que tiene que ser con la condición de que sea mayor que, y me voy a la reglita donde está definida que sea mayor que 10. Acepto y acepto. Entonces en este caso sí debería funcionar. Si yo coloco 4, sí, efectivamente. Entonces dice no hay chance, ingresa un valor mayor que 10, entonces ingreso 12 y me va a aceptar, ¿sí? Entonces de esa manera valido toda la información sobre cada uno de los campos, que puede ser sobre una pantallita, ¿sí? El trabajito que ustedes tienen en este momento es justamente esto, generen esta pantalla, pero aplicando criterios de validación, porque luego posteriormente a esta pantalla le vamos a complementar con una macro que me permita generar esta base de acá. Ahora, si usted va a trabajar directamente sobre esto, quiere decir que podría aplicar esos criterios de validación sobre cada uno de los campos como lo hemos hecho en este momento. Así como creé sobre una hoja, yo puedo crear sobre productos. Entonces la idea es ya darle criterio como si fuera un sistema, que de hecho el Excel lo que hace es justamente capturar estas informaciones de esta forma. Inclusive hay plantillas que tienen esta característica y emular lo que son sistemas. Entonces la idea fundamental es sistematizar la parte de ingreso de información o salida de información. Así como usted ingresa la información, puede generar reportes de cada uno de los campos generados sobre esto.
Entonces, pantalla de ingreso, base de datos. Ese es el concepto fundamental. Repito, pantalla de ingreso, base de datos. O tabla. Obviamente queremos tabla. Ahora, cuando yo relacione esta base de datos de personal con la de productos, ya, y les relaciono las dos, ya quiere decir que estoy generando una base de datos. Entonces, en principio genero una tabla. Relaciono dos tablas, ese es el concepto de base de datos, porque ya tengo dos tablas relacionadas. Y ese es el criterio de un sistema. Entonces, hasta aquí, validación de datos. Ahora, ¿cómo garantizo de que no me vaya a ingresar información por estas celdas de acá? ¿Sí? Lo que me debo garantizar es que solamente me ocupe estos campos y el resto tienen que ser bloqueados, de tal manera de que me genere, de que un poco le limite a la persona a mostrar a solamente utilizar esos campos que están de color blanco, ¿sí? Y le estoy obligando a que me ingrese una información al menos con cierto grado de calidad, que es lo que es el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, ¿cómo hago esa tarea? Entonces me ubico sobre la celda, me voy a formato de celdas, ¿sí? Y hay una ventanita, una viñeta que dice proteger. Entonces ya hemos visto lo que es número, alineación, fuente, borde, relleno, y me voy a la opción de proteger. Aquí me dice si le bloqueo o no le bloqueo, ¿sí? Entonces yo le digo bloqueale y le acepto, ¿sí? Igual me voy al otro campo y hago la misma operación, formato de celda, y le bloqueo, ¿sí? Me voy al siguiente campo, ¿sí? Formato de celda, y le quito la opción de bloqueada y acepto. Me voy sobre edad, la misma actividad, formato de celda, bloqueado, y la parte de género, formato de celda, le quito la parte de bloqueado y acepto. Entonces luego lo que he hecho es guardarle, ¿no es cierto? O sea, he quitado la opción de bloqueo. ¿Cuál es la intención de hacer esto? La intención es que solamente estas celdas me funcionen al momento de proteger la hoja. Entonces, ¿dónde voy a la opción de proteger la hoja? ¿Alguien ha hecho esta parte? Permítame un ratito. Ya. Luego voy a la opción de revisar. En la opción de revisar dice proteger hoja y tiene proteger libro. Entonces voy a la opción de proteger hoja. Y ahí le dice qué deseas proteger. Y por defecto me aparece seleccionado las alternativas de seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Entonces le mantengo esto, porque adicional a eso yo puedo bloquear para que me cambien el formato, me inserten columnas, me inserten filas, me inserten hipervínculos, me eliminen columnas o me eliminen filas. O sea, todas esas acciones que están aquí definidas, lo que hacen es limitarlas, le quita roles, ¿sí? Es decir, ya no puedo insertar filas, quiero que se mantenga con ese número de filas. Entonces lo que hago es simplemente habilitar o deshabilitar cada una de estas opciones. Entonces aquí le coloco la contraseña. Yo le voy a colocar la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y al momento de aceptar me va a volver a que reitere la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acepto. Entonces el momento que hago eso, el libro ya se encuentra, esta hoja se encuentra protegida. Entonces de la manera que cuando yo venga acá y necesite ingresar información, ya no me va a permitir. Me dice celda bloqueada. Me ubico en cualquier otro y no puedo. O sea, toda la información de la celda está bloqueada, excepto que los campos donde yo ingreso información. Entonces cuando vengo a sector y digo quiero modificar esa información, me voy a sur, me permite ingresar. Pero si yo salgo a la celda contigua y quiero ingresar información, ya no me acepta. ¿Sí ve? ¿Cuál es el efecto? Entonces de esa manera yo garantizo de que lo que yo diseñé como pantalla de entrada no me modifica absolutamente ningún campo
a excepción de los campos que yo le digo, en estos tiene que ingresar la información. De manera de que... Una consulta. Sí, mande. Inge, una consulta. Claro, ¿Y dígame. la contraseña que nosotros mismos tenemos que inventarnos o cómo? Sí, la contraseña usted la coloca. Aquí lo único que se le pide es que ponga una contraseña que se acuerde, porque el momento en que se olvidó, olvídese. Hay que Pues, ir ya es cirugía, toca irse a la opción donde está, modificar, o sea, ya es un poquito meterse a la parte de programación. Porque todo esto queda guardado en una plantilla de programación. ¿Sí? Un poco, la próxima semana podríamos visualizar cómo se genera esa plantilla, ¿no? Entonces son una serie de códigos o líneas de programación que lo va estableciendo, porque esto, la idea, como les había indicado, es que vamos a colocar aquí un par de botoncitos que diga grabar y borrar, y de tal manera de que la persona que esté trabajando simplemente tiene acceso a esta información y usted tiene acceso a esto, a toda la información de aquí. De aquí puede generar reportes, puede ser una serie de cosas, ¿no? De esta manera sistematiza. Entonces, ¿qué facilidad le da? La facilidad es que en este momento estamos generando es que tiene una pantalla destinada a capturar información como si fuera el sistema, y no lo va a hacer directamente sobre la hoja porque ahí existen muchas dificultades, ¿no? Entonces, de tal manera de que aquí yo no puedo bloquear esto porque aquí necesito trabajar, necesito modificar. Entonces, una vez que yo ingresé esto, créanme que queda quemado. Entonces, tengo una cierta garantía de que la información que estoy generando ya no va a ser modificada, y si de ser modificada lo hará la persona que corresponda. ¿Sí? Porque un poco el Excel lo que hace es que yo ingreso información y en cualquier momento yo puedo modificar la misma. No sé si está claro el objetivo y la idea. Entonces, de esta manera hemos generado una pantalla de ingreso de información con cada uno de los campos validados. Entonces, esta es la tareita en principio que me gustaría que ustedes la hagan, y esta le vamos a complementar la próxima semana con la generación de una macro. ¿Sí? Entonces, por ahora, una vez que tengamos esta información ya con un criterio de validación, podemos aplicar una serie de criterios o una serie de funciones, ya aplicando las fórmulas o aplicando funciones sobre cada una de estas para la generación de reportes. Esto hasta ahora, no sé si quedó claro, no sé si está entendido. Ahora, ¿cómo desprotejo? Digamos que ya se me ocurrió decir, bueno, quiero modificar este campo. Entonces vengo nuevamente a la opción de revisar, digo desproteger la hoja, y me dice, bueno, ingresa la contraseña. De ahí la necesidad de que la contraseña la pone usted, ¿sí? Pero que se acuerde. O sea, entonces coloca la contraseña, y ahí sí nuevamente, una vez desprotegido, ya lo vuelvo y me acepta cualquier tipo de información nuevamente sobre toda la hoja. Bien, ¿qué les pareció? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto de esta parte. Si no hay preguntas. Sí, aquí en datos personales, o sea, es como que este es solo de una sola persona, ¿no? Así es. No puedo ingresar más, pero No, acá en esta ventanita de personal, pero en esta de datos personales sí puedo ingresar de ahí se va, muchas. claro, ahí se va incorporando todos los datos que usted va ingresando en esta ventanita. Entonces, esta es una pantalla de ingreso de información, y la base que va generando se encuentra en otra hoja. Pero la ventaja que le digo es que ya tengo una información previamente validada con ciertos criterios y que no va a ser modificada, ya queda guardada. ¿Quién tiene acceso a esta información? Esta sí lo puede modificar, en principio. Porque aquí, inclusive acá podría tener una pantanita con botones que diga recuperar información, modificar, pero ya no tiene acceso a toda la información, sino simplemente a un solo registro. A un solo registro, digamos, siempre me Claro, va a salir solo un nombre, solamente solo un un solo sector, registro. solo un correo, Exactamente, solo uno. exactamente. Solo puede modificar la información de un solo registro. Porque aquí la idea es que debe generarse un código. ¿Sí?
Entonces aquí todos los registros de aquí deben tener un código único, que se supone debería ser la cédula, o usted le establece el código. Pero eso es criterio de base de datos, ¿sí? Pero la intención de este momento es que usted puede generar estas pantallitas de ingreso de información con criterios validados para generación de una base. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es sistematizar una actividad que usted tiene. Y volviendo al trabajo, entonces el trabajo consiste en que usted vea qué actividad puede sistematizar de esta manera, ¿ya? Si no desea hacer usar la pantalla, entonces se va directa acá y establece controles. La idea es colocar controles sobre los campos, tal como le hemos dicho. Disculpe, ingeniero, ¿y esto cómo le subimos a la plataforma? O sea, bueno, ¿le guardamos o le subimos como PDF o como un documento de Excel? Debería ser un Excel, porque esto coge, le guarda y le sube con su nombre nada más. Ah, ya, eso nomás.